tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Qué gusto que nos acompañe aquí en Salud para Todos. Tenemos un buen programa el día de hoy y además un gran tema, así que pongan muchísima atención. El tema de hoy es obesidad, pero lo vamos a abordar desde diferentes aristas, así que los invitamos a que empiecen a hacer sus llamadas vía telefónica, vía WhatsApp o vía Facebook. Vamos a ver esta información y regresamos para comentarla. La obesidad es una enfermedad crónica que se caracteriza por un exceso de grasa acumulada en el cuerpo, lo que puede causar problemas de salud graves. Se genera principalmente por un desequilibrio entre la ingesta de calorías y el gasto de energía, es decir, cuando se consume más energía de la necesaria para realizar las actividades diarias. Las personas más propensas a la obesidad suelen ser aquellas que llevan una dieta poco saludable, rica en grasas y azúcares, y que tienen un estilo de vida sedentario, con poco o nulo ejercicio físico. También influyen factores genéticos, metabólicos y psicológicos, así como condiciones socioeconómicas que limitan el acceso a una alimentación balanceada y a la práctica de actividad física. Gracias por esta información. Y bueno, pues vamos a darle la bienvenida a nuestra especialista que nos acompaña esta mañana y que además nos cede su tiempo porque sabemos que tiene mucha consulta y ha ayudado a muchas personas. Ella es la nutrióloga clínica, la maestra Giselle Sarkis Bojalil, a quien le damos la bienvenida. Mi querida Giselle, qué gusto y qué honor tenerte aquí en Salud para Todos. Muchas gracias por la invitación y por el espacio. Gracias a todos. Gracias, ya te estábamos Gaby. esperando, sí. Porque en realidad eres una mujer, primero, muy comprometida con lo que hace, ¿no? Una nutrióloga que ve muchas situaciones que a lo mejor otras personas no. Y creo que hablar de este tema es importante porque nuestro país tiene cifras elevadas, ¿no? Escandalosas de muchas personas que tienen obesidad. Vamos a comenzar. Cuando hablamos de obesidad, Giselle, ¿estamos hablando solamente de peso o estamos hablando de una enfermedad mucho más compleja? Sí, la obesidad en el tema del abordaje se vuelve un tanto compleja porque es una circunstancia multifactorial. No es nada más una cuestión de peso. Puede ser también reflejo de una situación psicológica o emocional que no se ha trabajado bien y se ha manifestado en la conducta alimentaria, dando esto a consecuencia. O podemos también tener factores genéticos, hormonales, metabólicos. O sea, es multifactorial. Entonces, es mucho más allá de una cuestión de peso. Es una enfermedad compleja. Mucha gente lucha contra esto y en algún punto hasta pierde las esperanzas por lo complejo que es, pero siempre hay una solución, siempre y cuando entendamos lo que hay alrededor de la situación de cada persona. Claro, y es que creo que dices bien, es algo individual, es algo de cada persona, edad, hábitos, no sé, comorbilidades. Cultura, familia, metabolismo, hormonas, genética. Es multifactorial. Entonces, generalmente la línea de trabajo que las personas tienen es alimentación. Y bueno, ¿qué voy a decir si nutrióloga soy? Claro que es muy importante la alimentación, pero no es el único factor. Y simplemente hablando de alimentación, cuenta mucho lo que entendemos como proceso, porque muchas veces el pensamiento es hacer una dieta. Si tengo sobrepeso, si tengo obesidad, hago una dieta. Pero finalmente una dieta es una mecánica restrictiva. Y psicológicamente una restricción te va a llevar a una compensación. Entonces es un ciclo en el que muchos viven atrapados, que es restricción, compensación, después tengo culpa y vuelvo a bajar a la restricción. Por eso es que muchas personas te dicen, no hombre, yo he hecho muchísimas dietas, yo he ido a muchísimas cosas, pero el problema persiste. ¿Por qué? Porque la dieta nunca va a tener psicológicamente un impacto de continuidad, va a ser solamente temporal. Entonces, el punto es cómo construirías algo que pudiera ser un esquema permanente y no complicado o no tan complicado en la vida de las personas. Oye, Gis, creo que esta palabra, este concepto, dieta, justo lo asociamos a una restricción.
A ¿no? castigo. Porque quiero bajar de peso, hago una dieta, me castigo, no como lo que me gusta, o sea, sí me van a restringir. Pero dieta es lo que comemos, ¿no? Una dieta balanceada, ¿no? El consumo de alimentos. O sea, creo que el concepto lo tenemos erróneo. Desde el concepto. Sí. Y yo creo en esto, Gaby, que muchas de las cosas que hacemos en la vida tiene que ver con el sentido que les damos. No es lo mismo una maestra de primaria que llega cansada, enfadada, a tener que tratar con los niños, qué horror, a una maestra que llega con un sentido de trascender en ellos, de saber que las cosas que enseñe pues pueden marcarlos de por vida y a la vez esos niños van a trascender en diferentes áreas el día de mañana. Cuando el sentido de la acción, volviendo al tema de alimentación, se vuelve un castigo, se vuelve desde un punto de vista de enojo, de tengo que, pero yo no quiero, evidentemente el paciente no va a permanecer ahí. Tenemos que generar un esquema que sea lo suficientemente amigable, donde haya una cierta permisibilidad a cosas que le gustan y que obviamente dejemos de fomentar este esquema de total polarización o pensamiento dicotómico se llama, que es cuando pensamos completamente en los extremos. O estoy en una dieta o no estoy. Y si no estoy, cuidado, porque entonces todo lo que se me atraviese será sujeto de que yo me lo coma porque después voy a volver a estar ahí. Claro. Entonces, empezando por romper ese esquema, más bien se trata de llevar un plan de alimentación amigable donde podamos considerar una mecánica de entradas y salidas. Estoy en una estructura, de momento salgo, pero vuelvo a entrar, y si paso el 80% de mi tiempo alimentándome bien, aunque de vez en vez tenga algunas salidas, no tiene por qué no dar el resultado, a reserva de haber estudiado a detalle el perfil psicológico, las conductas y sobre todo la parte metabólica. Fíjate, qué interesante todo esto. Ahora, durante mucho tiempo, Gis, también se ha normalizado el sobrepeso en muchas familias. ¿Cómo podemos identificar cuando ya estamos frente a un problema de obesidad? Somos muy dados a, ¡ay, qué lindo nene! Es que está bien rollicito. Sí. Así decimos. Entonces, o sea, a lo mejor el niño o incluso el bebé puede tener sobrepeso, sí, no llegando a la obesidad. Bueno, ahorita vemos esto. Pero lo normalizamos y hasta pensamos que es algo bueno. Sí, está chapeado. En muchísimos casos me he topado con que se convierte en un tema hasta de identidad. Sí. Porque así somos nosotros. Es que en mi familia así somos. O sea, es que mi mamá y mi papá pues, siempre fueron así. Una cosa es hablar de complexión, que te puedo hablar de una persona que tenga una complexión delgada o una persona que tenga una complexión más gruesa, y otra cosa es hablar de obesidad. El instrumento más sencillo, aunque en algunos conceptos se queda corto, es el índice de masa corporal, que relaciona peso para estatura, peso sobre talla al cuadrado. Estar pesando y midiendo a los niños, que es hacia donde va la pregunta, pero también en los adultos, y de ahí tasar si la correlación de peso para estatura es la adecuada. Porque también es que es una línea muy fina. Hasta donde un niño es llenito y hasta donde ya tiene sobrepeso. Y hasta donde un niño es delgado y hasta donde ya tiene un bajo peso. Porque en el momento en que yo estoy cruzando una línea, evidentemente tengo que ejercer una acción. Y es que también el peso bajo es un problema. Ah, por supuesto, pero muchas veces el pensamiento es, pues es que así es, siempre ha sido así. Es muy delgadito. Pero si tiene un bajo peso, también tiene que haber un nivel de intervención en la conducta alimentaria. Giselle, tenemos peso, sobrepeso, obesidad. Obesidad grado 1, grado 2 y grado 3 y obesidad mórbida. Que ya en una obesidad mórbida los niveles de intervención son más profundos. Incluso hablamos ahí de cirugía de obesidad. Porque digo, si tengo un paciente que a lo mejor ya le dieron 2 infartos y tiene que bajar 70 kilos y está en una obesidad mórbida, no puedo pretender que con un esquema de alimentación va a ser suficiente. Claro. Tiene que haber una línea de intervención mayor. El problema es que la gente supone que la dieta es la solución. Y la realidad es que no. Lo que es la solución es la implementación de hábitos, apropiarme de mejores conductas y entender que si llego a estar en un nivel de extremo, el nivel de intervención debe ser mayor, incluso quirúrgico.
En los demás esquemas, con alimentación y ejercicio y estudiando bien la parte metabólica, insisto en eso, podemos salir adelante. Y la realidad es que sucede. A mí me parece que aquí también ha tenido mucho que ver la parte de publicidad. Que estén a la venta muchos productos o que de momento se oferten sin filtro alguno muchos métodos que prometen rapidez, hace pensar a las personas que así es. Claro, después viene la correspondiente frustración. Entonces, el paciente tiende a querer una solución de manera inmediata. Y no podemos hablar de manera inmediata si estamos hablando de un problema de obesidad. Pero si el paciente durante un proceso adecuado va viendo resultados, por supuesto que se motiva y continúa. Ay, es que esa parte es preciosa, pero para llegar ahí cuesta trabajo. Sí, pero también muchas veces es la resistencia que el cuerpo presenta, producto de un antecedente metabólico que el paciente no refiere porque no sabe. Yo podría decir que en un 50% de las veces que estoy revisando metabólicamente cómo están, encuentro problemas. Y con un problema metabólico difícilmente vas a sacar adelante al paciente. Fíjate que con esta idea nos vamos a quedar. Vamos a hacer una pequeña pausa, Gisela. Amigos, recuerden, si quieren hacer una pregunta, la pueden hacer vía telefónica, vía WhatsApp o vía Facebook. Esto es Salud para Todos, hablando de obesidad. La obesidad es una enfermedad grave que puede tener consecuencias devastadoras para la salud, como enfermedades cardíacas, diabetes y cáncer. Gracias por continuar con nosotros. Aquí en Salud para Todos estamos hablando con la nutrióloga clínica Giselle Sarkis acerca de obesidad. Bien, Gis, ¿por qué es importante dejar de ver la obesidad como un tema estético y enfocarnos en una cuestión de salud? Claro. Lo que pasa es que hay formas de resolverlo. Entonces, muchas veces, en función a la estética, las personas toman medicamentos o se inyectan cosas o toman métodos inadecuados donde pues sí, de que bajan de peso, de que resuelven temporalmente, resuelven. Pero la implicación a mediano o a largo plazo, pues obviamente puede ser incluso más grave. Entonces, cuando tú tienes en cuenta las dos variables, la estética, que es muy válido, verme mejor, está bien, pero no dejas de lado la salud, obviamente vas a buscar la línea que no condicione eso, porque puedo bajar de peso y además enfermarme. Fíjate, y nosotros no lo consideramos. Creo que también es un error, y tú tendrás a lo mejor muchos pacientes que has rescatado en el sentido de que hay muchas dietas que me pasó la prima, la amiga, el internet, está muy de moda la dieta keto, bueno, pues la voy a hacer. Y no sabemos las implicaciones individuales de nuestro organismo. Exacto, individuales, porque muchas veces hacen una dieta o se empiezan a inyectar lo que está de moda, sin que digamos que necesariamente sea bueno o malo. Simplemente vamos a decir, no hay esa revisión metabólica. Entonces, a mí me pasa muchas veces que reviso y sí tiene síndrome metabólico, y sí tiene resistencia a la insulina, o sí tiene un problema de tiroides y no sabe. Y generalmente pues nunca lo había tenido o en los últimos análisis no salió, pero no porque no salió en los últimos análisis de hace 4 años, por cierto, no significa que no se pueda haber desarrollado ya. Incluso un sobrepeso ya nos puede condicionar una resistencia a la insulina, y la resistencia a la insulina es un problema metabólico en el que lo que como lo acumulo. Entonces, aunque coma menos, pues acumulo menos, pero no bajo. Por eso muchas veces este discurso de es que no bajo, es que no puedo, es que si sigo las indicaciones, ahí en lugar de regañar al paciente, mejor hay que escuchar, porque probablemente sí exista una enfermedad metabólica que además, si no se aborda, pues el paciente no te va a bajar o te va a estar bajando temporalmente y otra vez va a volver a subir producto de ello.
Oye, ahora, ¿qué factores van a influir en el desarrollo de la obesidad, además de la alimentación? Y creo que también el factor emocional, contexto. Sí. La genética no la podemos dejar de lado. Bien. Porque de que pesa, pero a ver, el punto es, pues, genética es. Pero tampoco significa que por la genética perdamos terreno ante las variables más importantes como son las conductas. La parte más importante es la conducta. El peso es derivado de una conducta, que en algunos casos es patológica y restrictiva y podemos hablar de anorexia, pero en otros casos también es patológica y hablamos hasta de trastorno por atracón. El trastorno por atracón es también un trastorno de conducta alimentaria. Entonces el paciente tiene ingestas muy altas de calorías en periodos de tiempo corto, después siente culpa y es una realidad que cuando estás hablando de un trastorno, el paciente no lo puede controlar, ¿no? Y a lo mejor tiene la presión de ten fuerza de voluntad y tú puedes, pero definitivamente no. Entonces ahí se requiere la valoración de un psiquiatra para que determine si hay un nivel de impulsividad muy fuerte en esa persona y se tiene que medicar o no. Entonces, es muy importante ver en qué escenario estamos con la persona, y la parte emocional sí es mucho, porque el objeto comida es un objeto que tiene una carga simbólica tremendamente fuerte. Es más, yo creo que cualquiera de nosotros que sea nuestro cumpleaños y no nos hagan un pastelito, diríamos nadie me quiere, ¿no? Sí. Y no es que esté mal que nos hagan nuestro pastel en nuestro cumpleaños, pero estoy hablando del simbolismo, de lo que representa. Y son los reyes y nuestra tradición es comer rosca de reyes y es Día de Muertos y nuestra tradición es comer pan de muertos. Y no es que esté mal, porque la buena alimentación tampoco se pelea con ello. El punto es que si yo en un objeto cargo o tiene una carga simbólica muy fuerte y después este objeto me está generando un problema, entonces ¿cómo lo voy a contrarregular? Un paso importante es despresurizar el simbolismo tan fuerte que hemos cargado ahí, porque estamos muy acostumbrados a resolver las emociones comiendo. Y eso está estudiadísimo, que es aprendido y viene de infancia, O sea, esa parte de que el bebé llora y en automático la mamila es un registro para el bebé, porque el bebé a lo mejor tenía dolor de estómago y no hambre. Pero oyes llorar a un bebé y es algo relajante o estresante. Pues estresante, entonces la mamá le da la mamila y ya se reguló. O el niño llora y es una paleta. O los niños que se portan bien en la escuela, ¿qué obtienen como recompensa? No les dan una zanahoria, les dan un dulce, ¿no? Entonces, se va convirtiendo desde infancia temprana un objeto de premio o de castigo. Entonces, ¿qué sucede? Que somos adultos con las mismas conductas. ¿Cómo crees que si tuve un día tremendo, difícil, complicado, no me voy a comer la torta que más me gusta? ¿Por qué me cenaría un chayote si me suena a castigo? Entonces, el humano aprende, pero también desaprende. Cuando tú reconoces que en tu conducta algo no está bien, donde ya te llevó un problema, y obviamente recibes la ayuda para entenderlo, tiene mucho que ver con esto. Le doy demasiado valor a algo. Es como los amuletos o como cuando alguien tiene algo que le regaló una persona que quiere mucho, que casi siente que si ese objeto se le pierde, ya se le perdió el afecto o el recuerdo de esa persona. No está mal el simbolismo, los humanos somos de simbolismos, pero la comida simbólica nos causa muchos problemas. La comida se debe de entender como un objeto que me da placer, que me gusta, pero que me alimenta y ya. No puede ser la resolución de todas las cosas que a mí me pasen. A lo que acudo cuando estoy aburrido, a lo que acudo cuando estoy triste, a lo que acudo cuando estoy preocupado. O sea, somos muy malos en el esquema de reconocer emociones y trabajarlas. Ahora ya las nuevas tendencias con los niños que hablan de mindfulness, que le permites al niño decir estoy enojado o estoy triste. En otras generaciones era los hombres no lloran. Ahora a lo mejor si vemos a un hombre llorar decimos pues sí, también lloran, se vale. Pero esa parte de no resolución emocional y que yo conecte con llevar cosas a la boca para resolver todo lo que me pasa, evidentemente me va a traer un problema. Porque, punto número 1, ni me resuelve, mi tristeza o mi duelo sigue ahí,
mi preocupación sigue ahí y además súmale que ya se me acentuó el problema del peso que tampoco me hace sentir bien. Ahora, somos mucho humanamente de lo tangible, ¿no? Lo intangible siempre va a representar como algo más complejo en la mente humana, ¿no? Entonces, tangiblemente puedo hablar del peso. Y a lo mejor no es tan tangible, pero el funcionamiento celular también está regido del tipo de alimentación que tenemos. Nuevas investigaciones, donde ya sabemos que son temas reales, por ejemplo, nutrigenética, que es apasionante estudiar eso, ya comprueba cómo la alimentación incluso puede tener un impacto en que un código que hay en ADN a nivel celular se manifieste o no. Como un foco te lo ponen en los libros, on, off, prendido, apagado, hasta ese punto llega la alimentación. Entonces, no es nada más un cuerpo, no es nada más un peso, es cómo funciono celularmente. Si soy un estudiante y necesito atención, retención, creatividad y no me alimento bien, obviamente el funcionamiento de mis neuronas no va a ser óptimo. Y por eso mucha gente cuando empieza a comer bien y empieza a ver ese beneficio se adhiere porque se siente muy bien. Entonces, no es nada más un cuerpo, es la función celular que a lo mejor no puede ser tan tangible hasta que lo vives. Oye, creo que la relación que tenemos con la comida, como bien dices, ¿no? O sea, nos casamos, bueno, lo primero que pensamos es en el banquete. Sí. O sea, cada que hacemos algo y queremos celebrar, lo relacionamos con comida. Sí. O también la cuestión de la mentalidad de las madres. ¿Cómo no te vas a comer el caldito que te guisé toda la mañana? Y, o sea, es como una cuestión de cultura, de idiosincrasia. Sí. Digamos que el significado principal de la comida es afecto. Sí. Entonces, si yo te doy afecto, pues obviamente te doy comida. Y si te doy mucho afecto, te voy a dar mucha comida. El punto es por qué caer en la sobrealimentación. Ah, no, es que ese es todo un tema. Pero mira, yo me he puesto varias veces a dieta, ¿no? Pero ya he aprendido a veces tampoco decir, porque las personas, ay, pero qué tal, o sea, pero esto no te va a engordar. Si tú comes esta memela, no te pasa nada. Y entonces, como que es una lucha que uno tiene, ¿no? Porque se vuelve un círculo vicioso, pues ya comes de más y luego viene el sentimiento de culpa. Es una cosa fea. Sí, es muy duro. Anímicamente es muy duro. Anímicamente es muy duro y la presión social que existe por comer y por beber es muy fuerte. Cosa que ahí sí deberíamos de aprender a ser más respetuosos, ¿no? Pero aquí el punto es el establecimiento de límites y de límites cordiales. Porque digo, hay veces que el diabético dice, no pastel, gracias, soy diabético. Y aún así, lo que obtiene es, ay, pero tantito, pero ¿a poco te afecta mucho? Se sube mucho tu glucosa. Entonces, si de por sí estoy haciendo un esfuerzo como diabético para no comerme el pastel y todavía tengo que lidiar con la presión externa, de verdad que no ayuda. Pero independientemente de cambiar el pensamiento o la cultura del ambiente que está complejo, como paciente, ir trabajando en establecer los límites funciona. Y sobre todo en el momento en el que a mí me deje de significar tanto, ¿no? O sea, te digo, es como el amuleto. Casi creo que por tener el amuleto voy a tener buena suerte. Y si el amuleto se me pierde, entonces ya no tengo buena suerte. Cuando puedo tener el amuleto y no ejercer una acción para que me vaya bien en algo. O no tener el amuleto y sí ejercer una acción para que me vaya bien en algo. Entonces, ¿es el amuleto o es la acción? Entonces, la comida tiene eso. Y de momento como que soltarlo, limitarla, de verdad que es hasta un duelo. Es totalmente un duelo y bueno, para irnos a la pausa, cerramos con que hay que ser sumamente respetuosos con las personas que están viviendo una lucha, que es una lucha fuerte en la cuestión de la comida. Vamos a hacer una pequeña pausa y continuamos. La obesidad no solo afecta físicamente, también puede tener un impacto negativo en la autoestima y la salud mental de una persona.
Es importante tener en cuenta que la obesidad no solo afecta la apariencia física de una persona, sino que también aumenta el riesgo de padecer enfermedades crónicas como diabetes, hipertensión, enfermedades cardiovasculares y ciertos tipos de cáncer. Por lo tanto, es fundamental adoptar hábitos de vida saludables, como llevar una dieta equilibrada y evitar el sedentarismo. Es importante también controlar el estrés y la ansiedad, factores que pueden contribuir al aumento de peso. No tratar la obesidad puede tener graves consecuencias para la salud mental y emocional de la persona. Es fundamental prevenir la obesidad adoptando hábitos de vida saludables y buscar ayuda profesional en caso de necesitarlo. Es importante actuar de manera temprana para mejorar la calidad de vida y prevenir complicaciones. Gracias por continuar con nosotros. Aquí en Salud para Todos estamos hablando de obesidad con Giselle Sarkis. Bien, ahora veíamos en la información, Giselle, acerca de la cuestión metabólica, la cuestión del peso, los buenos y malos hábitos, pero muchas personas dicen, y a lo mejor llegan a tu consulta y te dicen, es que yo como muy poco y subo muy rápido de peso, ¿o no? O te dicen, es que yo sigo todas las dietas del mundo y ninguna me hace efecto, ¿no? Entonces, ¿qué tan cierto puede ser eso y qué otros factores están detrás? Ahí hay que checar, primero que nada, que la percepción no sea subjetiva. Porque a lo mejor yo digo como poco y no es tan poco. ¿A poco comparado con qué? Exactamente. A lo mejor solo hago una comida al día, pero en un volumen calórico muy alto, o mis porciones no son tan grandes, pero son de alimentos con muchas calorías. Sin embargo, claro que muchas veces el paciente no responde porque tiene problema metabólico. Entonces, hay que sacar análisis de sangre, hay que checar insulina, índice OMA o en determinado momento cuantose, que son marcadores de resistencia a la insulina. Hay que checar cómo están los niveles en una química sanguínea, cómo está su glucosa, si tiene antecedentes familiares con problemas de tiroides, sacar un perfil tiroideo para pasar ese filtro. Es como cuando un coche va a salir a carretera, pues tú lo checas. Checas que esté bien, sí, de las filtro, llantas, ¿no? Porque pues vas a iniciar un proceso, un camino. Aquí es igual. Si el paciente se avienta un proceso porque lo oyó, le dijeron, le recomendaron y no sabe ni en qué situación está, pues evidentemente podemos tener problemas en el proceso. En mi experiencia es muy bueno pasar ese filtro porque sabemos en qué escenario estamos y si no hay nada, también es muy bueno que te digan, a ver, no tienes nada. Si tu conducta mejora, la situación también va a mejorar, pero tienes una certeza. Ya no está generado en el pensamiento mágico de que sí, porque yo quiero me va a ir bien. Entonces, sí es muy importante la parte de laboratorios y sí es muy importante la parte de diagnóstico. A veces encontramos problemas metabólicos tan acentuados o tan complejos que nos va a llevar un tiempo regularlos. Incluso el paciente se tiene que medicar, por ejemplo, cuando es de la tiroides, y volver a sacar análisis, y lleva un proceso regularlos. Y si ese proceso de regulación nos lleva 8 meses, y ya que están regulados, ya venía lo bueno, porque ya íbamos a empezar a ver los resultados, porque ya está regulado, y si para ese momento el paciente ya se cansó, pues entonces ahora ya no fue el factor lo metabólico, ya el factor fue el cansancio, porque sí te supone un determinado cansancio estar en un proceso donde te tienes que esforzar. Entonces, tener en cuenta todas las variables es importante. Cuando las personas están en un proceso de duelo, si han vivido una pérdida, si tienen una depresión, si están en un momento de mucha aflicción, de mucha tensión emocional, obviamente va a ser un poco más complicado que tengan regulación con la comida. Pero entonces ahí hay muchas técnicas que tenemos que trabajar, porque muchas veces el pensamiento es, no, ahorita estoy muy estresado, tengo problemas, mi familiar está enfermo, todo está complicado, ahí después. Pero en el ahí después ya subiste otros 8 kilos. Entonces, sí distinguir que a lo mejor a veces no tengo el ánimo o la decisión, pero sí puedo regular mi conducta para no empeorar. Eso es algo también muy importante. La mente de las personas está generalmente en un punto de resolver. Entonces, si no resuelvo, no hay nada. Y generalmente nos vamos al otro lado,
que es la compensación y la reganancia. Ok, ahorita no quiero resolver porque estoy de vacaciones, ahorita no quiero resolver porque no tengo motivación, ahorita no quiero resolver porque mi familiar está enfermo, pero sí puedo regular, sí puedo tomar mejores decisiones, sí puedo hacer mejores elecciones para que la situación no empeore. Porque nos movemos, insisto, en este pensamiento dicotómico que se refiere a un pensamiento completamente polarizado, donde solamente hay dos líneas. O estar en una dieta y restringirme todo, o no estar. Claro. Y entonces el no estar sí me lleva a que si fui a la taquiza me comí 10 tacos de lo que quise, cuando a lo mejor me pude haber comido 4 de algo que no tuviera tanta grasa, por ejemplo. O sea, más allá del esquema resolutivo, también existe un esquema de mediación, que es el que la gente debe aplicar cuando no esté en su mejor momento. Entonces, si tú vas alternando estados de aplicación con resultados, estados de mediación, estados de aplicación con resultados, estados de mediación, obviamente vas a bajar lo que quieras, porque está difícil con un tema que es tan emocional y tan circunstancial como es la alimentación, que puedas tener un control total por mucho tiempo. Es más, la pregunta sería, ¿quién tiene el total control de sus circunstancias? No, pues las circunstancias a veces se mueven. Sí. ¿Quién tiene el total control de sus emociones? Tampoco podía decidir si quería pasar este duelo o no, pero ya lo estoy pasando. Pero no entender que por eso mi concepto restrictivo pues está de lado y entonces voy al compensatorio. Porque cuando tú analizas en las historias de vida de los intentos que hicieron, por qué recayeron o por qué volvieron a subir, muchas veces conecta con situaciones de vida que los desconectaron del proceso y se les fue de las manos. Entonces ya te dicen, no, pues sí, yo había bajado 10 kilos hasta que me cambié de trabajo y fue muy complicado y pues lo subí. ¿Por qué? Porque no se activa esta parte de mediación de la que estoy hablando. Es como decir que entre el blanco y el negro hay un gris. Entonces, si solo pienso en blanco y negro, es blanco, restrinjo, maravilloso. No, entonces soy compulsivo y subo de peso. ¿Y la mediación en qué momento? ¿En qué momento? Claro, claro. O sea, si una persona está pasando por una situación complicada, pero en ese proceso no subió de peso, también tiene un valor. Porque significa que algo logró regular donde no empeoró. Se llama mantenerse. Si el de 110 kilos te hubiera entendido a los 100 kilos que se tiene que mantener, sería de 100 y no de 110. ¿Por qué llegó a 110? Si desde el 100 ya teníamos problemas. ¿Por qué llega al 110? Y del 110, ¿por qué va al 130? Porque en su mente solamente existe el hacer las cosas para resolver, pero también es importante en momentos no empeorar. Así es. Entonces, es un esquema psicológico bien importante y que sí hay que trabajar mucho en ello, porque también el sostenerme tiene un valor. O muchas veces es, ya bajé, ya, y no tengo una mecánica de sostenimiento. Y la realidad, se los digo, el mantenimiento es algo fácil, ¿eh? ¿Sí? Sí. ¿Y yo? El mantenimiento, cuando aprendes las técnicas cognitivas, psicología cognitivo-conductual es una rama de la psicología que a mí me encanta, yo hice un diplomado en eso, y que estudia las conductas humanas. Y las conductas humanas, cómo se pueden modificar, porque hay comprobación científica que atrás de una acción hay un pensamiento, en todos los humanos. Y puedes ver la conducta más arrebatada, la de un suicida, que dices, no pensó, sí pensó, desde su enfermedad, desde su depresión, sí pensó. Entonces, muchas veces no tenemos las herramientas aprendidas para saber cómo pensar para resolver algo. O mi pensamiento simplista de hacer una dieta. Una dieta se rompe por cualquier circunstancia. Mi actitud de tomar mejores decisiones, mi actitud de ser más selectivo, mi actitud de cuidar las proporciones, esa la puedo tener siempre, aunque esté en la cena de Navidad o en vacaciones. Claro. Y como no me exime de participar en las cosas que quiero y de probar las cosas que quiero, pues obviamente no entro en conflicto. Entonces, es muy importante desarrollar estas estructuras de pensamiento. Oye, a ver, Giselle, preguntas del público y muchas gracias a todas las personas que se están comunicando con nosotros. Gracias, vamos a darle salida. A veces vemos productos que prometen bajar varios kilos en muy poco tiempo, eso es típico, ¿no? ¿Eso realmente es saludable o desde ahí ya deberíamos desconfiar?
Yo justamente mencionaba eso, ¿no? Que la mercadotecnia de alguna manera está dirigida siempre a velocidad, a facilidad. Si hay un proceso que es complejo y yo te lo vendo como fácil, pues te tengo. Tendríamos que ver específicamente qué producto es, pero yo realmente a quien prometa eso, de entradita sí dudaría. Mejor. Entonces, abusados. Ahora dice, hoy en día hay muchísimos tratamientos para bajar de peso. Pastillas, inyecciones, licuados, dietas, etcétera, aparatos. ¿De verdad todos sirven o hay que tener muchísimo cuidado? Yo pienso que no todo es malo, que hay cosas que son buenas e incluso necesarias, pero lo tengo que estudiar, porque digo, si el paciente tiene resistencia a la insulina y se tiene que medicar, pues se tiene que medicar, pero es en pro de esa situación, porque muchas veces al aplicar cosas, vamos a decir buenas, en el caso clínico que no era, también nos trae repercusiones. Oye, ese tema de lo de las inyecciones es, bueno, es que veo que ha proliferado y que se pone de moda y de repente, bueno, son caros, pero quien tiene acceso a ellas se puede inyectar y entonces ver resultados, pero eso, bueno, a mí me parece que es delicado. Sí, las sustancias son agonistas, aliados de GLP y GLP-1. Entonces, sí es la maravilla que dice ser, sí es la panacea que dice ser, pero volvemos al punto. Está dirigido a un sector, para el diabético, para el que tiene resistencia a la insulina, para el que de verdad tiene obesidad. Y aún así, claro que hay casos donde no les está yendo bien porque pues me quita el hambre y dejo de comer, entonces luego evalúas y ya perdió muchísima masa muscular. Porque ese punto también es importante, ¿no? El pensamiento general de las personas es el peso. Pero el peso tiene una distribución. En el peso hay una cantidad de grasa y hay una cantidad de músculo. Entonces, si yo bajo 10 kilos y pierdo 5 de músculo, tampoco sirvió. Tiene que ir acompañado de un buen proceso nutricional. Y hay muchos procesos de esquemas de dietas restrictivos donde también pierden mucha masa muscular. Y eso pues no tiene chiste. Si voy a perder peso, pues lo voy a perder de grasa, y si voy a bajar el excedente de grasa. Entonces, si existe un buen producto que sirve, se tiene que poner en la circunstancia adecuada con las demás variables. ¿Qué hay del ejercicio? Les he dicho, es un pecado que te estés inyectando y gastando dinero y por el otro lado no comes bien, no haces ejercicio, porque también son variables que tienen que ver. Sí, que se tienen que atender. Vamos a hacer una pequeñísima pausa, Giselle, amigos, y regresamos a Salud para Todos hablando de sobrepeso. La obesidad es un problema global que va en aumento y es responsabilidad de cada individuo tomar medidas para prevenirla y combatirla. Muchísimas gracias por continuar con nosotros. Estamos ya en la recta final de Salud para Todos con Giselle Sarkis, nuestra nutrióloga, hablando acerca de obesidad. Gracias a todas las personas que se comunican con nosotros y nos envían sus preguntas. Te dicen, Giselle, ¿qué es exactamente el famoso rebote? ¿Por qué todos lo mencionan, pero no siempre entendemos qué está pasando en el cuerpo? Claro. A ver, yo podría hablar desde dos aristas. Una que es la metabólica. O sea, si yo uso una sustancia, llámale así, grave, anfetamina, que tiene un efecto en hacer funcionar mi metabolismo más rápido y después no, obviamente mi metabolismo no va a funcionar igual y voy a volver a acumular los kilos, sobre todo si fue en un periodo de tiempo corto. Ahí que le veo de delicado que algunos o muchos, tampoco podríamos decir todos, desarrollan una dependencia psicológica. Es como decir, esta pastillita es la que me resuelve. O sea, no soy yo el que resuelve, es la pastillita. Yo no puedo. Entonces, tomo la pastillita, súper bien, dejo la pastillita, me va mal, entonces vuelvo
y vuelvo, aunque otra vez volvamos a rebotar. Por eso, por el efecto que tiene en el metabolismo que después no tenemos. Pero también si nos vamos a otra esfera, es que insisto en que esto tiene muchos lados. A nivel conducta, o sea, si yo tengo una determinada conducta, porque ese fármaco me quitó el hambre, bien, pero no aprendo nada. No aprendo nada de elección, de selección, de vínculo emocional con la comida, de entender a mí qué me significa, etcétera, ¿no? Que es mucho más profundo. Pues obviamente vuelvo a tener hambre y voy a volver a tener la misma conducta. Entonces, a lo mejor no fue en sí solamente el producto, sino que mi conducta vuelve a ser la misma mala conducta. Entonces, realmente lo funcional es mover conductas. El ser humano puede mover conductas. El ser humano puede desaprender, pero tiene que entender. Es como cuando tienes un alcohólico que te dice, yo no soy alcohólico. Es que mi esposa está loca, es que todos están mal, pero yo no. O sea, está en un estado de negación, porque sí lo es. Tiene que pasar por un estado de precontemplación, un estado de contemplación, donde está diciendo tal vez sí, tal vez no, hasta llegar a un estado de aceptación y decir, sí, sí tengo este problema. Y del estado de aceptación iremos a un estado de acción o no. Entonces, muchas veces, aunque parezca raro, no somos conscientes de las acciones que tenemos. Pensamos que es así, pero desde un punto de vista humilde hay que decir, bueno, si tengo un problema, algo puedo estar haciendo mal. Algo puede estar pasando. Muchas veces también sucede eso, ¿no? Que reincido en la conducta que no me ayudó. Y la conducta tiene que ver con el pensamiento, y el pensamiento tiene que ver con el significado y con las creencias, ¿no? Y cuando nos metemos a hablar de un tema de creencias, es que así somos, es que yo lo creo. Pues sí, pero a veces uno cree una cosa y otro otra. Claro. Y hasta en guerras vivimos, ¿no? Así es. Porque cada quien creía otra cosa. Cada quien piensa diferente. Dice, a ver, a veces uno dice, como casero, pero pues es arroz, frijoles, tortilla, guisado y pan. ¿La comida de casa también puede hacer que uno suba de peso? El que sea casero, pues muy bien, ¿no? No tenemos conservadores, químicos, seguramente es más limpio, pero tenemos que tener un conteo de porciones, porque si a lo mejor tengo que comer 3 porciones de carbohidratos, no porque sea casero me puedo comer 8 porciones. Y algo muy importante que yo he identificado mucho en las personas es que en los alimentos sanos nulifican el valor calórico. Si te hablo de jugo de naranja, de mango, de plátano, de semillas, claro que son sanos y claro que es mejor comer eso que comida chatarra, pero no por sano no tiene calorías. Entonces el esquema porción se empieza a volver importante. Hay que poner atención en ello. Ahora dice, es que los amo a todos, de verdad. Dice, en mi casa nunca falta el refresco en la comida. ¿De verdad se hace tanto daño tomar refresco diario, aunque sea un vasito? Es que, a ver, azúcar es alimento de cáncer. Y la verdad, bueno, yo que tengo tantos pacientes diabéticos, desde los regulados hasta los que están en diálisis, hasta los que han tenido amputaciones, creo que también, insisto, la mercadotecnia, ¿no? Porque cuando tú ves el comercial de un refresco, siempre aparece la familia feliz. Pero cuando ves la realidad de hasta dónde puede llegar una enfermedad, lo que te cuesta, lo que te duele, lo que te hace sufrir, bueno, renuncias a eso. Qué bueno que sea un vasito y no 2 litros. Pero si estamos hablando de que el humano debe de estar en una mejora continua, bueno, pues que el vasito sea medio y luego que ese medio sea nada, pero vuelvo al punto. ¿Cuál es el sentido de la acción? El sentido de la acción no es que me castigue, el sentido de la acción es que me acostumbre. Y que ya entendí. Exacto. Yo he tenido pacientes diabéticos que están tan asustados y son tan responsables que de verdad han quitado el azúcar y al paso de un tiempo la prueban y o no les gusta o les empalaga tanto que ya casi no lo consumen. Por supuesto que te puedes acostumbrar a no sabores dulces. A ver, dice, ¿qué señales nos deben alertar para saber que un tratamiento para bajar de peso puede ser engañoso o incluso peligroso? Yo buscaría la regulación del fármaco y bueno, ¿desde dónde lo consiguen? Porque luego me cuentan cada historia que mira, ni siquiera cosas que estén en las farmacias.
que las encuentran, que porque van a tal lugar o que el dealer se las reparte, desde ahí diríamos, si el producto que te dan, por más médico que se diga ser y bata blanca, no tiene una etiqueta donde te diga qué sustancia es, pues yo también dudaría. Es más, yo no me tomaría algo que no tenga una etiqueta y me diga qué es. Si me siento mal, los efectos secundarios, si no me lo está prescribiendo un médico. Y bueno, incluso puede ser un médico, pero un médico no ético, ¿no? Así es. Dice, yo crecí comiendo tortillas todos los días y creo que eso es un hábito de millones de mexicanos, ¿no? Sí. Yo crecí comiendo tortillas todos los días. ¿De verdad las tortillas se engordan o depende de cuánto y con qué me las coma? A ver, la tortilla es un alimento nutritivo, tiene calcio, es base de la alimentación de nuestra población. No podemos satanizar ningún alimento. El punto es el equilibrio que haces, porque si comes las verduras y luego comes las proteínas y luego comes las tortillas, está bien, pero en el común denominador la mayoría de la gente no come verduras. La verdura es un alimento que da mucha saciedad, que tiene un tiempo de vaciado gástrico muy lento, que aporta mucha fibra, muchos nutrientes, y que si como verduras, evidentemente acto seguido voy a comer menos tortillas. El punto es el equilibrio que se genere, ni malo ni bueno. Para mí los alimentos ni malos ni buenos. De repente traen su moda de quitar los lácteos con todas sus filosofías. A ver, la leche es un alimento que tiene mucho calcio y se requiere. Entonces, ¿por qué lo tendríamos que quitar si no tengo una intolerancia o no tengo una justificación para quitarlo? Entonces, tampoco es enteramente malo o enteramente bueno, es también en función a cuánto y a la circunstancia. A las circunstancias y siempre un equilibrio, ¿no? Un equilibrio anímico y un equilibrio físico. Giselle Sarkis, se nos acaba el tiempo. Sí. Te agradecemos muchísimo. No, yo soy la agradecida, Gaby. Gracias. Con nosotros y te vemos en una futura ocasión porque se quedaron muchas preguntas en el tintero. Muchas gracias por el espacio y la invitación. Gracias. Y gracias también a usted que nos sintonizó. Recuerde asistir a la consulta médica y evitar la automedicación. Que tenga muy buen día. Gracias.